El Evangelio es según San Mateo. Dijo Jesús a las turbas esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un hombre que sembró buena semiente en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ya el trigo en hierba y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Y llegando los criados del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿cómo tiene cizaña? Contestóles el Señor: ¿algún enemigo mío ha hecho esto? Replicaron ellos: ¿quieres que vayamos a recogerla? No, les respondió, no sea que arrancando la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer uno y otra hasta la siega, que al tiempo de la siega diría a los segadores: tomad primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo recogedlo y metedlo en mi granero. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, modestia, paciencia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Mas sobre todo esto tened caridad, que es el vínculo de la perfección. Y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados para formar un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos y otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón, con gracia, las alabanzas de Dios. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por el mismo Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, adoremos la sencillez divina de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos que ya hace casi 2000 años que bibliotecas enteras se llenan de comentarios al Evangelio de nuestro Señor. Pero ¿qué encontramos ahí? Las comparaciones más sencillas. Semillas que son sembradas, monedas que son encontradas en el piso, árboles que son plantados y crecen y vienen los pájaros a posarse en ellos. Hombres de mucho valor, hombres muy santos, que dedicaron su vida a comentar esa sencillez. ¿Qué hombre jamás tuvo esa magnífica consecuencia en sus palabras y con palabras tan sencillas? Recuerden que el Evangelio es una prueba de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en cada una de sus comas. Vamos a agregar una pequeña página a ese comentario del Evangelio con las comparaciones del domingo de hoy. Nuestro Señor Jesucristo compara el reino de los cielos con un hombre que va a sembrar buena semilla. Todo lo que Dios hace es bueno, absolutamente todo. Y en esa comparación podemos tomar esa tierra y esa semilla, esa planta sembrada por Dios, como nuestra naturaleza elevada al orden sobrenatural. Pensemos que la tierra es la naturaleza humana, que es tierra fértil, que fue pensada por Dios para generar frutos sobrenaturales. Pero la tierra sin la semilla nada es. Así como la planta fuera de la tierra muere. La tierra sin la planta es un campo vacío.
la planta sin la tierra no puede sobrevivir. Y así quiso Dios conceder al hombre la vida sobrenatural. Dios viene y siembra la gracia en la naturaleza para que la naturaleza produzca frutos divinos, frutos que vienen de la vida de nuestro Señor, que es lo que nosotros enseñamos a los niños en el catecismo, que es la gracia, ese don sobrenatural que me hace hijo de Dios y heredero del cielo. Me eleva, por eso se dice que es un don sobrenatural la gracia. Y nuestro Señor, comparando esa comunicación con la siembra, de una manera sencillísima, explica las etapas de la gracia en nuestra alma. Bibliotecas enteras se han escrito sobre eso. La vida purgativa del alma es cuando la semilla está escondida en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de la necesidad de su pasión, muerte y resurrección, dijo que si la semilla que cae en la tierra no muere, no produce frutos. La vía purgativa de nuestra vida espiritual es precisamente morir en nuestro Señor Jesucristo a todo aquello que no es de Dios. La semilla, antes de ser sembrada, tiene que secarse al sol para no ir con esos humores a la tierra y pudrirse de la manera negativa y no crecer. El sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos purifica del mal del mundo. Y nosotros tenemos esa cercanía, esa facilidad de estar delante del Santísimo Sacramento, de recibirlo hasta diariamente en algunos casos. Toda la purga de nuestra alma, para nosotros aquí particularmente, debe comenzar con ese contacto con el sol eucarístico, con nuestro Señor Jesucristo, que limpia nuestras almas y nos hace morir para el mundo. Esa es la vía purgativa, purificar mi alma. Después, la vía iluminativa, cuando la semilla empieza a crear raíces y sale, busca el sol. Toda planta necesita el contacto con la luz. Entonces, fíjense la vía iluminativa, cuando el alma ya purgó bastante por sus pecados, todavía no completamente, pero ya se acerca a Dios de una manera mucho más perfecta. Nosotros debemos buscar siempre la mayor perfección de nuestras almas. San Pablo acaba de enseñarnos en el Evangelio que el vínculo de la perfección en la caridad, y el santo de hoy, San Andrés Avelino, nos da un ejemplo grandísimo de admiración, ya que él hizo un voto de siempre progresar en la virtud, principalmente la virtud de la caridad. Cuando una planta nace, es natural que siga creciendo. Si no crece, es por defecto de la tierra, por defecto del que la cuida. Nosotros debemos trabajar para el crecimiento continuo de nuestras almas. El progreso en la caridad, amar cada vez un poquito más a Dios nuestro Señor, por lo menos, es necesario, porque el que no crece ya vuelve para atrás. Impongamos en nuestros días algunos momentos para practicar la caridad con mayor devoción, con mayor intensidad. Hagamos un plan, ya que nosotros estamos acostumbrados a regir nuestras vidas, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, de manera sistemática. Hagamos lo mismo con nuestra vida sobrenatural. Por ejemplo, imponer en algún momento de la misa un acto de mayor caridad del que jamás hice en mi vida. Por ejemplo, si nosotros imponemos en la elevación de la hostia, por lo menos la intención de en aquel momento amar a Dios más que nunca amé en toda mi vida. Entonces, por lo menos, nosotros tenemos esa intención
de amarlo cada vez más. Y así vamos siendo cada vez más iluminados por Dios. Y si somos fieles a esa iluminación, tenemos la gracia de las gracias, que es ingresar en la vida unitiva, unirnos con Dios. Cuando Dios dice a los segadores, traigan el trigo para mi granero, que esa unión puede comenzar aquí en la tierra, pero si no comienza perfectamente aquí en la tierra, en el cielo sí ocurrirá. Nosotros no fuimos creados para otra cosa, sino que para ser sembrados, iluminados y recogidos en ese granero celestial. Estar con Dios por toda la eternidad. Ningún esfuerzo, ningún sacrificio se compara a semejante premio. Pero resulta que fue un hombre enemigo y sembró la cizaña entre el trigo. Y algo de llamar mucho la atención es el hecho que Dios no quiere quitar ese mal. Las raíces del mal son tan profundas que si se saca, puede salir el trigo junto. Dios nunca quiso ni va a querer el mal de manera alguna, pero sí lo permite y por un motivo muy especial. Nosotros somos seres racionales. Nosotros tenemos la inteligencia, la voluntad, la razón. ¿Y cómo descubrimos eso? Porque somos libres. Nosotros somos racionales porque somos libres. Pero ¿en qué consiste esa libertad? A veces los niños en el catecismo dicen, padre, pero Dios no es libre, no puede pecar. Recuerden, la libertad no es poder elegir hacer el mal, de manera alguna. Usar la libertad para elegir el mal es hacer mal uso de ella. Dios solamente nos concedió la libertad para que pudiéramos elegir el bien y con esa elección conseguir un premio. Porque el que es obligado a hacer algo no practica su libertad. Los caballos no son libres al elegir comer el heno. No, siguen un instinto. Las plantas no son libres para elegir direccionarse hacia el sol. De manera alguna, es un instinto. No tienen razón. Nosotros tenemos razón. Nosotros tenemos la libertad. Y la libertad con que Cristo nos libró para que nosotros elijamos a Dios. Pero para hacer una elección, yo necesito ser probado. Recuerden lo que pasó en la vida del santo del Antiguo Testamento, Tobías, que el ángel Rafael le dijo, porque eras encontrado justo delante de Dios, te era necesario la aprobación. Era necesaria la aprobación. Entonces Dios permite el mal para que nosotros hagamos ¿qué? Para que nosotros probemos que le amamos. Toda adversidad puede tener una raíz pequeña, puede tener una raíz grande. Solamente es permitido por Dios para que yo pruebe que le amo. Porque amarlo en la prosperidad es muy fácil. Pero necesito probar que le amo. Entonces Dios permite esos males para que nosotros lo elijamos. Y eligiéndolo, nosotros obramos esa libertad y adquirimos con esa acción un mérito sobrenatural que lo recibiré por completo en el granero celestial. Recordemos también, nunca podemos olvidarnos que cuando en el paraíso terrenal ocurrió el desastre edénico, el pecado original, cuando el hombre cayó delante de la prueba que era necesaria, porque el hombre debería elegir a Dios libremente, aquel huerto fue clausurado, fue cerrado. El hombre fue impedido de entrar allí. Pero antes de ser cerrado, otro fruto mucho más sabroso que el del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, juntamente con otro huerto más cerrado, fue pronosticado.
Cuando el jardín del Edén fue cerrado, la Virgen María, que es el huerto cerrado de Dios, fue pronosticada. ¿De dónde salió el fruto de la vida? Que es nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo que nosotros debemos pasar por la vía purgativa, por la vía iluminativa, para llegar a la vida de unión con Dios, que ese trayecto siempre se mezcla, nunca nos preocupemos dónde estamos, sino que preocupemos cómo probamos nuestro amor a Dios. Y en ese trayecto, la devoción de las devociones, que es nuestro Señor Jesucristo, acompañada con su madre, es el secreto para conseguir discernir si mi alma está más bien como trigo o más bien como cizaña. La oración es absolutamente necesaria para que yo pueda progresar en la vida de la virtud, y no la oración vocal como una cosa rutinaria. Cuando uno se levanta y está en su casa, tiene que saludar a su padre de frente, mirarlo, darle buen día, no saludarlo de lejos y de espaldas, porque es falta de educación. De la misma manera, nuestra oración tiene que ser un contacto íntimo con Dios, porque así nosotros cada vez más probamos a Él que le amamos de verdad. Ave María Purísima. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.